Ojos hablan, sobran las palabras, es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios, eres simple y muy profunda para mí. Le damos gracias a Dios porque siempre nos ayuda a vencer los adversarios del atraso tecnológico mío y también hay ciertas oposiciones que se dan. Pero bueno, bendito sea Dios que ya estamos listos. Y un poquito que quisiera compartir algo que tenga que ver con el temor, con un enemigo grave, un adversario terrible de la fe y por tanto de la familia. La familia cristiana asienta toda su vida en la fe, asienta todo lo que hace en la fe. Por tanto, la fe es sustancia, como dice la palabra de Dios en hebreo, que mantiene todo unido. La sustancia es aquello la fe es aquello que nos vincula a Jesús, aquello que hace que su palabra no sea una obra literaria, sino una verdad absoluta en nuestros corazones y surta en nosotros un efecto de salvación. Pablo decía en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación desde la fe. El Evangelio es un poder que Dios pone a disposición de sus hijos para que podamos vivir bajo la gracia, bajo la bendición, bajo la santidad de Dios, enfrentando las adversidades que vamos a vivir, enfrentando los problemas que nos toca vivir y viendo y creyendo que a pesar de las circunstancias y a pesar de los problemas y a pesar de esas adversidades, en Cristo Jesús tenemos una vida victoriosa. Creo que solo con Cristo en el corazón, el dolor del hombre, el dolor del ser humano, las adversidades a veces terribles que enfrenta tienen sentido. Así como la vida misma solo tiene sentido en Cristo, solo tiene propósito en Cristo, solo tiene destino en Cristo. Así también el dolor y la fe solo encuentra en Él al autor y al consumador de ella misma. Por eso es que, viendo este mundo tan complicado, tan terrible, vamos a orar porque es pandemia, es el problema del trabajo, ahora el problema de un huracán que recién causa destrozos terribles. Estaba oyendo comentarios que las pérdidas de la infraestructura en Honduras es como que lo hubieran tirado 50 años hacia atrás. Y a veces decimos estas cosas tan fácilmente, que las pérdidas son tan grandes como que se han retrocedido 50 años, pero ustedes saben lo que es que en 2 días se destruya medio siglo de esfuerzo de un pueblo que ha sido golpeado por un montón de cosas, igual que el nuestro, guerras, terremotos, maremotos, enfermedades, divisiones, todo tipo de dolor social, políticos, naturales, enfermedades. El mundo está complicado. Y esta situación actual nos puede llenar de angustia. Ahora, la verdad es que no podemos decir, bueno, eso está pasando en todas partes. Sí, eso decía mi mamá que mal de mucho consuelo de bobos. Pero y que gano con que el mundo esté así. La verdad es que estoy hablando en sentido general. Pero en sentido particular, esto venía a traer ya a las familias que estaban cansadas por sus propias circunstancias una carga adicional terrible. Por eso es que cuando aparece el temor, Dios viene constantemente llamándonos a dejar el temor. Los estudiosos de la Biblia dicen que hay al menos 365 veces. Otros descubren que hay 710 veces en que el temor o la palabra miedo aparece como un llamado a dejar, dejen el miedo, no tengan temor, no tengan miedo. Pero al menos hay 365 veces en que en la Biblia aparece este llamado. Justamente uno para cada día del año. Pero como digo, realmente son como 700 veces las que esto se muestra, porque Dios sabe que con miedo, con temor en nuestro corazón va a ser muy difícil avanzar. Y quisiera hablarle a todos los hermanos y hablarme a mí mismo si tenemos este adversario dándole cabida por distintas razones. Son tan variadas que me gusta a veces escuchar un poco de noticias, no le dedico mucho tiempo, pero escucho noticias y entonces otra vez
la peste en Somalia, se abrió la tierra en no sé dónde, hay una inundación increíble, una inundación, y escúchenme bien, en una parte del desierto en Arabia, terribles inundaciones en la India y en China, desplazamientos de tierra en Guatemala que han enterrado a una población completa, se calculan entre 133 y 160 desaparecidos, que son gente que ahora ya cesó la búsqueda y declararon Camposanto ese lugar, no recuerdo cómo se llama, tal vez me lo recuerda Ervi, que está por allá en la Chile. Declararon Camposanto ese lugar, porque ya no se puede ni rescatar a las víctimas. Entonces, muchas de estas cosas hacen que llegue el temor a la familia. Y ese adversario tan odioso del valor de la fe que Dios ha puesto en nosotros, porque al final hay como un axioma: el que teme duda, y el que duda pierde la batalla. Fíjense bien, yo voy haciendo como casi siempre un pequeño resumen para que a ustedes les vaya quedando estas charlas, para que usted las repase, para que usted las comparta, para que usted haga, y si quiere dar una charla y usarla, miren, no hay ningún problema, úselas en su iglesia, úselas en su ministerio, úselas con su familia. Nunca hemos andado diciendo que nos tienen que pedir permiso por derecho de autoría. Aquí toda la palabra es para que corra. Nosotros hemos recibido gratuitamente. Ahí está Lázaro, ahí está Adolfo, ahí está Erwin, que nos conoce hasta hace tantos años, y tantos hermanos de tantos años conocidos, toda la gracia que hemos recibido de Dios, y que, negra, hemos visto cómo ha venido edificando la vida, cómo ha venido edificando la familia. Yo decía la vez pasada que Dios nos había dado una palabra, y aquí la tengo en mi Biblia, ¿verdad? Y cómo ha venido transformando a la familia, de manera que vaya tomando nota de estas pequeñas, de estas cápsulas que yo dejo como concentrado, para que usted repase, y si quiere compartir con su familia, lo haga. Pero descubra que el temor es un adversario del valor, y la palabra de Dios, lo veremos, dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor. El temor es su antítesis. El temor es el antagonista, y el temor trae duda, y la duda es lo contrario de la fe. Por eso quien teme duda, y el que duda pierde la batalla. ¿Por qué hemos perdido tantas batallas? Porque muchas veces hemos dudado. Y esa es como una conclusión. Ahora fíjense bien, la condición espiritual para recibir las promesas de Dios es no dudar. El propio Señor nos hace ver, es no tener miedo, porque solo así nosotros podemos ver la mano de Dios actuando a nuestro favor. Se lo vuelvo a repetir. El temor es un adversario que nos introduce duda. La duda es el antagonista de la fe, y el que duda pierde la batalla. Por eso la condición espiritual para obtener las promesas de Dios y ver el mover de la mano de Dios poderoso en nuestras vidas es que usted no dude, que usted crea. Esta instrucción de la que hablaba fue en San Cristóbal, en Alta Verapaz, me dice Erwin, gracias Erwin. Ahí fue declarado Camposanto, toda una aldea, todo un caserío, fue un pueblito, un pueblecito ahí, totalmente devastado. Y cuando estamos así, como asustados, el Señor nos recuerda lo que Él ya nos ha enseñado. Pida con fe. Tiene que pedir con fe. Es una recomendación, es un mandato, es una condición, sin dudar nada. Esto es bueno que usted lo lea y lo medite, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita. Fíjese que la ola del mar está al vaivén del viento. Va para un lado, va para otro. Nosotros no podemos hacer así. Y yo pregunto, ¿y dónde está nuestra tan cacaraqueada libertad? Hay un montón de gente que habla de la libertad, que ellos son libres. Y miren lo que dice la palabra de Dios. La gente que tiene dudas, la gente que tiene temores, siempre están agitados y son pastos de sus emociones. Son presas, son rehenes. Están cautivos de sus propios temores y van de un lado a otro. Son los bandazos de lo que yo hablo. Dice el Señor como una conclusión: quien sea así, es decir, quien tenga esta condición y quien actúe así, no piense que se recibirá del Señor cosa alguna. Por eso qué importante es, hermano,
que nosotros dejemos a un lado el temor. El temor contamina la fe, retrasa tu victoria. Esto, por favor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo vaya tocando nuestra mente, nuestro corazón, y vaya grabando, porque es promesa de Él. En Jeremías 31, en Ezequiel también está la promesa, en Ezequiel 28 está la promesa del Señor, que Él cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne y que escribe en las tablas de nuestro corazón sus preceptos para que andemos en ellos. Entonces, por esto el Señor quiere eliminar el temor, porque siempre va a estar contaminando la fe y va a retardar, va a retrasar la victoria. Y entonces la pregunta que tenemos que irnos haciendo es, ¿cómo vamos a hacer para vencer? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir descubriendo, vamos a ir avanzando. El enemigo sabe que el temor contamina la fe y por esa razón es que nos atemoriza. Porque al final también, aparte de que no desea su victoria, porque el diablo es su adversario, anda como león rugiente, lo quiere devorar. El diablo vino a robar, vino a matar, vino a destruir, odia a su familia. Como alguien dijo, el diablo no tiene familia, por eso odia la tuya y odia la mía. Entonces, ¿qué es lo que hace él para contaminarnos? Nos atemoriza, nos atemoriza. Y de esa manera, al traer temor a nuestras vidas, retrasa la victoria. ¿Y cómo es que se originó este temor? Yo me he preguntado cómo surge, de dónde viene. Dicen que es algo instintivo, que en los tiempos antiguos hay 20 razones sociológicas, psicológicas, neurológicas, neurobiológicas. Yo no quiero ir a eso. Yo quiero ir a lo que dice la verdad absoluta de la palabra de Dios. Ahí hay muchas razones y opiniones de los hombres, pero lo que Dios nos enseña es que el temor es fruto del pecado. Génesis 3, 9, 10 dice, Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, fíjate, puede ser usted, puedo ser yo. ¿Dónde anda? Y el hombre le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esta es la primera vez que aparece esta palabra. Nunca antes el temor había hecho su ingreso en el escenario de las emociones humanas. No había hecho ingreso en este escenario espiritual de la relación del hombre con Dios. Tuve miedo, pues estoy desnudo. El hombre tiene una cierta conciencia y un discernimiento de lo bueno y lo malo. Y me escondí. Vean las consecuencias. Está avergonzado. Fíjense, el temor que no había aparecido antes. Por eso, como resultado del pecado, el hombre siempre tiene miedo. ¿Y qué es lo que trajo el pecado? El temor. ¿Y el temor que trajo? La división, el conflicto, la discusión en la familia. Sí, ¿qué fue? Es que la mujer que vos me diste, el hombre comenzó a culpar a la mujer a la serpiente. Se hizo un círculo de discusiones y de división y de contienda, de caos dentro de la familia. Este es el origen verdadero, el origen espiritual, la raíz espiritual del temor. Por eso, si usted quiere tratar con el temor, no trate con pastillas, con ansiolíticos. No lo va a tratar con eso. Usted lo que va a andar es dopado, decaído, y piensa que va a estar tranquilo porque va a dormir con sueños químicos inducidos. Pero el temor se trata desde la raíz, que es la relación del hombre con Dios, es desde el pecado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por eso cuando nosotros vemos, Dios no quiere firme a nosotros para que podamos ver la victoria. Ya esto ya lo voy anotando. Dios nos quiere valientes. Dios nos quiere firmes para poder ver la victoria, de la condición. Porque el temor trajo la huida de la presencia de Dios. Nos escondimos de Él porque nos sentíamos indignos. Porque el pecado trae suciedad a nuestras vidas. Esa es la razón por la que el hombre se esconde. Eso es lo que trae. Ahora, Dios no lo va a despreciar a usted, pero el temor, el enemigo usa el temor para que usted crea que es indigno en todo y que es indigno incluso de hablar con Dios. Y esa consecuencia de esa huida la seguimos viviendo hasta el día de hoy. Si usted se fija, a lo largo de la Biblia, usted mira que en Génesis Abraham tuvo miedo. En Éxodo fue un momento hasta Moisés.
que llegó a cansarse y a decirle, ya no quiero andar con este pueblo. Este es un pueblo rebelde, Señor, de dura servir. Y Dios le dijo, no temas, Abraham. Dios le dijo a Moisés, no temas. Dios le dijo a Josué, fíjese que hay un capítulo, el capítulo 1, usted lo lee en el versículo 7, en el versículo 9, en el versículo 11. En un solo capítulo le dice, no temas y sé valiente, no temas y esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Usted está viendo que siempre está pidiendo eso. A Gedeón le dijo, varón valiente y esforzado, y Gedeón tenía miedo, pero el Señor lo vio como un hombre valiente. A David le dijo lo mismo. Al pueblo de Israel y a Jacob le dijo lo mismo. A Daniel le dijo, no temas, Daniel, porque tu oración fue escuchada desde que te dispusiste a orar. En el Nuevo Testamento usted mira pasajes clave de la Escritura, en momentos clave de la historia. Le habla a la Virgen María, en la encarnación, no temas, María. ¿Verdad? Y usted ve en algo tan crucial como la venida de nuestro Señor y Salvador. Le habla también a José cuando José tenía miedo y le habla a través de sueños. Le dice, no temas, vete a Egipto. Y antes le dice, no temas, que María tiene en su vientre un hijo en el Altísimo, así será llamado. El santo ser que está en tu vientre es concebido por el Espíritu Santo. A Pedro cuando se estaba hundiendo ya, igual, a veces nos podemos estar hundiendo nosotros, nos podemos sentir que nos estamos hundiendo en las circunstancias de la vida, en los problemas de la casa. Sin embargo, Dios nos va a estar diciendo no temas. A Pablo, cuando Pablo iba viajando hacia Roma, y recuerdan en el pasaje del libro de los Hechos, cuando se hunde el barco en Caya, ahí cerca de la isla de Melita, lo que hoy es la isla de Malta. Y ustedes ven, y se acerca un ángel, lo que le dice Pablo, no temas, ninguno de los hombres que están contigo se perderá. No temas. Un tema, ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento aparece esta palabra? Y yo creo que a todos Dios nos dice, no teman. A usted y a mí hoy Dios nos dice, no teman, no teman. En el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios se lleve todo temor de nuestra vida. Hacemos un alto para decirle, Espíritu Santo, llévate todo temor de nuestra vida. Por toda circunstancia de salud, toda circunstancia económica, financiera, por toda circunstancia de nuestro matrimonio, de nuestra familia, cualquiera que esta sea, desunión, separación, traición, cualquiera, llévatela, Señor. Y danos del amor, del poder, del valor que tú das a través del Espíritu Santo. Hoy te entrego por completo ese temor, Señor. Mi corazón, mi vida es tuya, para que su Espíritu Santo me ministre, Señor. En el nombre de Jesús, que su Santo Espíritu, mediante Cristo Jesús, venga a mi vida. A Cristo lo reconozco como mi Señor y Salvador. Venga a mi vida, Señor. Lo invito a que tome el gobierno en mi vida y se lleve todo temor de mí. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Dios nos habla hoy. Y Dios nos dice que no temamos. Por eso es que tenemos que estar siempre atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y como Dios nos quiere valiente y firme, tenemos que ver qué cosa es ese sentimiento de temor y qué es el espíritu de temor para poderlo entender, porque hay gente que dice, bueno, tenerle temor a una serpiente, aquí están viendo a uno. El otro día salió una culebra y este hombre valiente que está aquí pegó un salto. ¿Y a dónde caíamos? Arriba de la cama. Arriba de la cama. ¿Y quiénes mataron la culebrita? La coquilla. La pavo. La pavo, y no. Ya, yo le tengo pánico a la serpiente, hermano. Un día les contaré otra historia, ¿verdad? Yo le tengo pánico. Andaba en el monte y yo dije, no voy por aquí, pero por ahí no, porque por ahí salen culebras. Prefiero hacer cualquier cosa, correr cualquier riesgo, pero no enfrentarme con una culebra. Pues ese temor que trae prudencia a mi vida, caminar sobre un alambre, a subir a alturas donde hay cosas endebles y frágiles, eso puede producir un temor. Yo no estoy hablando de ese temor racional, ese temor que me lleva a la prudencia, que me hace calcular un riesgo, o el temor de no saber algo y que me induce a buscar la sabiduría. Yo no hablo de sentimientos que incluso nos vuelven prudentes. Vean lo que dice la palabra de Dios, hermosa, en Proverbios y en Salmos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esta es otra cosa. Los necios son los que desprecian la sabiduría, ¿ya? Y la enseñanza. Vean lo que dice Proverbios 1:7. Y en el Salmo 2,
En el versículo 11 dice, sirvan al Señor con reverencia y rindanle culto, ríndanle adoración con temor reverente. Esta es otra cosa, este es otro tipo de temor. Este tipo de temor lo debemos tener nosotros, el temor de ofender a Dios, el temor de herirlo, el temor de fallar en sus mandamientos. El espíritu de temor, ese que trae miedo, que es una fobia irracional, anormal, y que ha venido copando a todo el mundo de manera distinta, de forma diversa, a eso le estoy refiriendo. Ahora hay racismo, xenofobia, vos te encontrás con bulimia, y te encontrás con gente que tiene miedo a ser gorda, gente que tiene miedo al color de la piel de otro, gente que tiene miedo a un extranjero, gente que... Son temores y temores y temores. Entonces, a esto me refiero, que usted vea a personas que creen que si su vida no está bien ordenada, están con pánico, que si su vida no está bajo el control total de lo que ellos desean, entran en pánico, que si se desajustó un poquito la finanza, entran en pánico. Mire, yo conocí un caso, lo más extraño. El caso de una doctora, me refiero por el nombre de ella porque no está en el ministerio, pero la atendimos como pareja a él y a su esposo, que es doctor. Y esta muchacha cuando no tenía dinero, entraba en pánico. Y cuando tenía dinero, entonces compraba de manera compulsiva. Y vean qué cosa, miren este círculo tan extraño. Y tan pronto se le agotaba el dinero por las compras compulsivas, entonces volvía a entrar en pánico. Eso es demoníaco, eso es irracional. Y estoy hablando de una persona formada profesionalmente. Esto no tiene que ver con título. Esto es un problema, como ya lo vimos, espiritual. Oramos por esa muchacha. Un día, de verdad que se encontró como a unos 60, 80 kilómetros de acá al sur, en un pueblo que se llama Nandaime, a unos 80 kilómetros al sur de la capital. Y cuando ella tomó conciencia de dónde estaba a 80 kilómetros de la capital y comenzó a llorar y llamó a su esposo y luego nos llamó a nosotros. Entonces le dijimos, vení, orar, comenzamos a orar con ella. Se regresó y aquí pudimos orar con ella. Este tipo de fobias irracionales que llevan a las personas a hacer ese tipo de cosas confunde, paraliza, agobia, enferma a las personas. Angustiada porque no tiene lo que quiere. Angustiada porque su relación no está como quiere. Tengamos cuidado con esto, ¿bien? Porque eso es lo que el enemigo usa para contaminarlo. Y fíjense que esta lámina la dejamos hermosa, para que vea como el resumen, mi amor. El temor evita ver la mano de Dios. Y ojo, esto va a ser muy importante y lo vamos a tratar. Nos hace decir cosas de las que debemos arrepentirnos, pues los automaldecimos. Escuche bien, el temor es tan enfermizo que hay veces por miedo llegamos a autoinfligirnos, a autoimponernos maldiciones a nosotros mismos. Y yo solo les recuerdo lo que dice Proverbios 18:21. Ahí está, la muerte y la vida está en poder de la lengua. Quien la ama, dice el versículo en la parte final, comerá de su fruto. Fíjese, usted llega a hablar y a decir cosas de las cuales después se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Mire esta parte en Éxodo. Y le voy a pedir que vea bien este pasaje. Hay muchos pasajes que van a hablar del temor, pero este es de mi preferido. Aquí Dios me habló un día y le hice muchas preguntas al Señor. Y recuerdo que dimos una charla hermosa con este pasaje hace muchos años en el Teresiano. Venía el faraón en contra del pueblo de Israel. A las espaldas tienen el Mar Rojo. No tienen escapatoria. Si corren por el mar, se hunden y se ahogan. No van a entrar con sus cosas, con sus enseres y con sus niños al Mar Rojo. Y de frente viene el ejército más poderoso de la tierra en este momento. Viene el ejército del imperio más poderoso de la tierra, los egipcios. Esos que construyeron todavía estructuras tan grandes que verdad maravillan al mundo. Ese poder de todos esos carros del faraón encima
del pueblo de Dios. Eso es lo que quiero que contextualice y visualice. Y de pronto, cuando ven los carros, lo primero que empiezan a decir por temor, todo el pueblo de Israel, después que habían visto una plaga, otra 10, no una, no dos, 10 plagas, las 10 plagas de Egipto. Incluso habían visto fallecer a toditos los primogénitos, y esto incluye al primogénito del faraón. Sin embargo, a ellos no se les había perdido ni un burro, ni un buey, ni una oveja, no había muerto ninguno de sus niños. Dios los ha guardado de todas esas plagas. Sin embargo, cuando ven venir a este ejército, mira, mi amor, escucha lo que hace el miedo. Mira, mi amor, escucha lo que hace el miedo. Mira. Esto es lo que te decía cuando estábamos en Egipto. Oí lo que le dicen a Moisés. Aquí es donde ya empezamos a hablar más de la cuenta. Vos en algunas ocasiones me has corregido. No digas eso. En otras ocasiones te he corregido. La mayoría de las ocasiones me has corregido vos a mí, ¿verdad? Porque a veces por enojo o por algún temor nos ha venido a veces temor. Nos ha venido. Y mira lo que dice. Te decíamos por eso, déjanos servir a los egipcios. Ahora resulta que pareciera que Moisés nos sacó a la fuerza, ¿verdad? Un hombre, yo voy a arrastrar a 1 millón de personas. Es mejor, quiero que tenga esto en mente, por favor, es mejor. Esto implica voluntad, esto implica decisión, hay una escogencia aquí. Que sirvamos, o sea, que seamos sirvientes de los egipcios, nuestros enemigos. Lo mejor que nos puede pasar es servir a los enemigos y no que muramos en este desierto. Oye, cómo se están maldiciendo. Es mejor ser sirviente que morir en este desierto. El resultado de esta generación es que solo Caleb y Josué, solo 2 personas de esa generación salieron vivos del desierto. El Señor dijo, sea hecho como ellos han dicho. Por eso les pido, hermano, en el nombre de Jesucristo, tengamos cuidado. Ahora miren lo que le dice Moisés al pueblo. A mí este pasaje fue el que más me impactó. La primera parte, lo voy a decir francamente, no entiendo. Y si viene encima un montón de tanques, en ese tiempo los tanques eran los carros de guerra, obviamente que me da temor y soy capaz de decir cualquier cosa. Pero lo que me sacó de juego realmente y me dejó en estado de shock es que dice el Señor, no tengan miedo y manténganse firmes. ¿Cómo? No tengan miedo, como no voy a temer, Señor, me estás pidiendo lo que es irracional. Si viene encima el adversario, no tengo escapatoria, estoy con mis hijos, no tenemos armas. Y viene el faraón, el ejército no puede de la tierra a destruirlo. Y lo único que se le ocurre es decirle que no tengan miedo y encima manténganse firmes, o sea, que no me mueva. Pero escuchen bien lo que sigue y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Yo a veces me he preguntado, ¿y por qué el Señor no dijo primero, los salvaré, esténse tranquilo y manténganse firme? Si yo escucho primero, los salvaré, eso me alienta. No. Pero el pedido del Señor es, no tengan miedo. Yo le pregunto cosas al Señor que tienen que ver hasta con el orden en que está escrita la Biblia. Y algunas veces me ha respondido, otras veces será que no lo he oído. Él siempre responde. O todavía pues no estoy en capacidad de entender lo que me va a explicar. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera dicho mejor, yo los salvaré, no se preocupen, estén tranquilos, no se muevan y ahora estén firmes. Por todo este montón de cosas, yo los salvaré, yo pelearé por ustedes. Ay, con todo lo que he visto yo me quedo tranquilo. Pero él dice primero, no tengan miedo. Y dice, los egipcios, yo digo los enemigos, eran sus adversarios, que hoy han visto, nunca más volverán a verlo. Y que en el nombre de Jesucristo, los enemigos que hemos estado viendo alrededor de nuestra familia, nunca más volvamos a verlos. En el nombre de Jesús, sea cual sea ese enemigo. Y en este momento oro por Carlos José Celedón, para que este joven sea sanado en el nombre de Jesucristo de todo cáncer en la lengua, en el nombre de Jesús de Nazaret. Él tiene poder para sanar a este joven como sanó a mi madre. Y por Yamín, en el nombre de Jesús, de una enfermedad que también tiene, lo ponemos en la presencia de Dios para que también sea sano.
a mis nietas que han estado afectadas también, que sean sanos en el nombre de Jesús y que no volvamos a ver esos enemigos. Y el Señor vuelve a decir entonces, quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. ¡Qué clase de promesa! Que el Señor va a pelear por nosotros. Me hubiera gustado que hubiera dicho así, el Señor peleará por ustedes, así que quédense tranquilos, a esos enemigos no los vuelven a ver, vean la salvación que les voy a dar y esténse firmes. Ah, si lo lee así, que es tremendo. Pero es que Dios lo primero que quiere es un acto de fe de usted. Mire cuánto tiempo nos detuvimos en este pasaje, qué bonito. Porque muchas veces hacemos esto, hablamos mal, a veces lo hacemos contra el cónyuge, a veces lo hacemos contra el matrimonio. Yo he oído señoras que dicen cualquier cosa de tu marido. Y aquí está la lección. Para vencer es necesario estar firme y para vencer el temor es necesario estar firme. ¿Significa esto que podemos tener un poquito de temor? Sí, a lo mejor. Cuando se acercan los enemigos puede aparecer el miedo, puede aparecer la angustia, puede aparecer la inseguridad. Sí es cierto. Pero tengamos cuidado, sobre todo con los reclamos y con la murmuración, porque eso autoimpone maldiciones a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra finanza, a nuestra salud. Tengamos cuidado. Ahora aquellos estaban viendo los adversarios. Ahora yo le pido a usted que visualice cuáles son los adversarios suyos. ¿Está peleando con la traición de un cónyuge infiel? ¿Será ese? ¿O es la falta de amor en usted o en su cónyuge? ¿O es la falta de perdón en usted o en su cónyuge? ¿Es la enfermedad en su familia? ¿En los hijos? ¿O es la actitud de los hijos? ¿Las cadenas, las adicciones de los hijos? Son los problemas del trabajo. ¿Cuáles son? Pero cada uno de esos son los adversarios con los que nos enfrentamos. Y cuando se acercan, entonces comenzamos a murmurar y comenzamos a reclamar. Yo le decía anteriormente que me quiero centrar especialmente en esto, en los reclamos, en la murmuración. Y es generalmente por dos cosas. Primero, por el peso que esto tiene. Si alguien está ansioso, está temeroso y se queda callado, bueno, está él viviendo una lucha interna, este hombre es digno de compasión, o esta mujer, tendremos que orar por él. El problema es cuando a partir del temor quedamos paralizados y comenzamos a murmurar y comenzamos a hablar y a decir cosas que no debemos decir. Entonces, y yo aquí, usted puede, si usted quiere sacarle más aristas a esto, pero yo quiero hacerle ver que casi siempre los reclamos van en dos direcciones. Se enfocan en dos niveles. Uno, contra Dios. Y dos, contra el liderazgo, cualquiera que este sea. Si están con sus consejeros, ya no funcionan las consejerías, no sirven las consejerías. Si es que está viendo charlas en el ministerio, en otro ministerio, en la iglesia, esas charlas no son para mí, esas prédicas no son para mí, ya no sirven. Y comienza a infligir maldiciones en su vida. Comienza a afectar su oído espiritual. Comienza, no, es que no es para mí, la verdad es que me aburro. Es más, no les entiendo, es como que no me entra. Y hay gente que dice tantas cosas. Dios no me escucha. Dios ya no me oye. Parece que se olvidó de mí. Oye lo que está diciendo. ¿Cuándo ha dicho Dios eso? Yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos. ¿Dónde dice Dios que nos deja? Es más, hay un solo pasaje que me llama la atención que dice, callaré de amor por ti. Sofonías capítulo 3. Ese es un momento cuando estaba en prueba y no sentía que Dios me escuchaba, como que Dios no hablaba. Y yo le decía, necesito que me abrace, Señor. Por favor, solo denme un abrazo, acurrúqueme, Señor. Acurrúqueme, aquí acurrucar es acunar, arrullar, arrúlleme. Señor, no sentía nada, ni su presencia, ni su abrazo, ¿te acordás? Fue un momento duro. Ahora yo le decía, yo sé y creo que está conmigo. Pero una cosa es creer y saber, y otra cosa es, Señor, sentirlo en el espíritu, y no sé qué me pasa, Dios. Pero hay personas que usted puede decirle esto a Dios, y Dios está allí. Y me encontré con Sofonías 3 que dice, callaré de amor por ti.
Yo digo, ¿será que Dios me ama tanto que está callado viéndome, viéndome? Y está complacido en que a pesar de mis dificultades, mis debilidades y mis luchas, sigo a sus pies hincados, llorando. A veces con mi esposa, a veces solo. A veces en la noche, a veces en el día, en la madrugada. Llorando por pruebas duras que pasamos. Pero jamás me duele. ¿Y qué te pasa? Ya no me respondes, ya no me hablas. No es eso. Dios no escucha, parece que no merezco perdón. Gente que te ha dicho eso. ¿Con cuántas personas hemos encontrado? Vengo a que ore usted porque a mí Dios no me escucha. Es terrible escuchar esto. O personas que vienen, mi marido siempre ha sido así, a mí no me extraña. Él es así y no va a cambiar. Y usted está imponiéndole maldiciones y atando con cadenas a su esposo. Ahora, figure, de esto, como consecuencia, entonces, ¿qué es lo que viene? De tanto murmurar, de tanto maldecirse, de tanto estar tirándose cargas y pesos, entonces viene como consecuencia el deseo de volver hacia atrás. Fíjese esta línea, fíjese por dónde lo llevo. Así que, si mi marido siempre ha sido así, si no cambia, si Dios no me escucha, si las charlas, entonces mejor termino la relación. Hasta aquí se acaba la familia. Ya me cansé, ya no doy más. Si usted está así, quiero que sepa que ha sido víctima del engaño de sus emociones y es parte del fruto de las maldiciones autoimpuestas. Para que usted rompa eso. Mejor que cada quien tome su camino. Mejor me doy un tiempo. ¿Se acuerda que le dije que tuviera en mente, mejor le servimos a los egipcios? Ahí está, mire. Nada más que ya en versión moderna, en versión Paraguay, en versión Argentina, en versión Colombia, Venezuela, en versión Panamá, Nicaragua, Guatemala, México, donde usted esté. Mejor me doy un tiempo, mejor nos apartamos, mejor separados que estarnos matando, mejor no fuera servir a los egipcios. Mejor es servirle al adversario. Escuche bien esto. En el nombre de Jesucristo. Mire el recorrido, qué bonito. Ahora viene, usted puede decir, bueno, es consecuencia del cansancio. No, el cansancio es consecuencia de la batalla. El cansancio es consecuencia de las puertas que usted le abrió al enemigo. El cansancio es consecuencia de la duda. Por eso, reenfoque su batería. Por tal razón, cuando usted teme, ese temor evita que veamos la mano de Dios y nos lleva a murmurar. ¿Y sabe qué? Como murmuramos, debemos arrepentirnos porque nos automaldecimos. Estas son las consecuencias graves y peligrosas que no se deben menospreciar. Generalmente son hijas de frustración, de agotamiento y consecuencias de ese ataque del que le estoy hablando del enemigo contra la fe. Están atacando la salud, atacando la finanza, atacando el matrimonio, pero usted cree que es el objetivo. No, al final lo que está haciendo es poniendo minas en el fundamento de su fe. Está poniendo minas en la fe para explosivos en su fe, para hacer volar por los aires su relación con Dios. Porque lo que quiere es romper, minar la fe que usted tiene. Tenga cuidado, porque ese es el verdadero propósito. Recuerden lo que dice en 2 Corintios 4:11, no ignoramos la maquinación del adversario. Por eso, como estamos así, entonces nos autoinfligimos maldiciones. Grave, gravísimo. Ojo, no merezco el perdón. Dios me olvidó, ya todo fracasó. No me ama, no hay esperanza. No diga eso, porque eso es lo que el enemigo quiere decirle. Tenga cuidado, por favor. Entonces, ahora yo pregunto, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de este atolladero en el que estamos metidos? Ya sea. Ahí, yo al menos, yo sé que hay más, pero planteo 3 decisiones vitales que debemos tomar para la victoria en nuestra vida espiritual. Y yo creo que si solo, como digo, habrá muchas cosas, pero si solo decidiéramos esta, yo digo que algo pasaría. Y la primera decisión es, decida no temer. Qué lindo va a decir alguien, sí, decida no temer. El no temer es una decisión, así como el amar es una decisión. Yo te amo porque he decidido amarte. También. ¿Ah? Yo también. Y perdonar. Y perdonar. Y yo también perdonar. Ya sabes, porque es una decisión. Es tremendo
el resumen donde vamos a entrar en esta charla, estaba viendo, y estaba viendo adelantada también, ¿verdad? Las láminas que va a poner en este cierre Luis Enrique. Y es impresionante todo lo que el Señor dice en una cantidad de citas bíblicas que vamos a ver. Ese es un respaldo, esa es una palabra de Dios. Esta ya no es la consejería, ya no es la charla que se está impartiendo, sino el fundamento que Dios está poniendo. Se ha hablado del miedo, y cómo vencer el miedo. Nos escribían en la conferencia anterior y nos decían que por qué no se impartía un tema para esposas que están batallando solas. Porque hay mucho temor, hay angustia, entonces que se dirigiera a un tema específico para ellas. Y yo sé que hay muchas que están allá, pero no solamente es como hablar en particular para esas mujeres que están batallando solas, es que estas son decisiones para las que están solas, para las que están acompañadas, para los hombres que están esperando una restauración o las mujeres que están esperando su restauración. Entonces es un enfoque que va para todos nosotros, que si nosotros de verdad tomamos en cuenta este fundamento, vamos a dar un salto, vamos a dar un crecimiento de nuestra fe, fíjate bien, a través de la obediencia, de lo que ya Dios ha establecido, sigue estableciendo y nos lo está refrescando. No tengamos miedo, tomemos una decisión, como una primera decisión, yo voy a obedecer este mandato, por ejemplo, en 1 Samuel. Con fuerte grito el filisteo le dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita, que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Era Goliat que lo estaba desafiando. Es un gigante. ¿Qué mujer se va a poner al frente? Enrique dio una charla en una de las primeras conferencias que tiene cantidad de visitas y nos han llamado y nos han escrito sobre ese tema. Solo uno basta. Solo uno basta. Solo vos, María José. Solo vos, María José. Vos. Silvana. Vos, Silvana. Vos, Gabriela. Solo uno basta. Pero es a través de la fe, ¿eh? Es a través de la fe. El temor va a estar ahí apuntando. El temor es como un dardo, un disparo, que está frente a vos, porque sabe que viene un salto como este que estamos escuchando acá, y se van a quedar atónitos de ver la fe que vos tenés, la prontitud con que estás respondiendo a esto que Dios te dice. No tengas miedo, no tengas miedo. El enemigo va a estar acechando, va a estar golpeándote, va a estar quebrantando tu fe, va a estar hiriéndote, te van a insultar, te van a decir que no te quieren, te van a despreciar, van a hablar mal de vos, qué sé yo, cuántas cosas. Esos son los dardos que el enemigo usa. Pero Dios está hablándonos: no tengan miedo. Es aquí, yo estoy contigo todos los días del mundo. Dios nos ama tanto que nos ha hablado y nos sigue hablando. Lo que hay que hacer es ordenar las cosas que no estamos haciendo correctamente. Estamos dudando. Estamos haciendo cosas que no debemos en nuestro matrimonio. Queremos llevar el sombrero nosotros. Muchos esposos se van porque la esposa es mandona, porque la esposa es gritona, porque la esposa no lo comprende, porque la esposa quiere llevar el sombrero, porque el esposo tiene que trabajar y llevar las finanzas a la casa, ella lo quiere controlar. No se da cuenta que usted está violentando una ley que ya está establecida. El esposo quiere acercarse y no ve cambio en tu personalidad. Él está rondando cómo buscar nuevamente su hogar, pero las actitudes nuestras no lo dejan que se acerque. Por eso yo me tengo que revisar conforme a estos estatutos que Dios nos está dando.
estoy haciendo lo correcto, o lo estoy corriendo de ese regreso que está pronto a venir, lo estoy más bien aislando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo incorrecto? Esas son preguntas que yo debo de hacerme en cada momento de mi vida, ya sea hombre, ya sea mujer, yo ya sea un hijo, quien sea, yo tengo que hacerme este cuestionamiento. Cuando el ejército de Israel oyó esto y vio, fíjense, oyó y vio. Y esto es importante que siempre lo hablemos. Mire, en el cuerpo moran los sentidos. Vemos, oímos, palpamos, olfateamos, gustamos. Al menos hay 5 sentidos. Ahí están en el cuerpo. Estos oyeron y vieron. En el alma moran las emociones y los argumentos. En el espíritu mora Dios. Cuando su espíritu está disminuido, sus emociones están exaltadas y usted está viendo y oyendo, seguramente si al que está viendo y oyendo es al adversario, va a salir espantado. Estos se llenaron. Estaban hasta el copete, decimos nosotros, ¿verdad? De miedo. Ese es el resultado. El enemigo primero te atemoriza, decimos nosotros, y después te paraliza. Así estaba el ejército de Saúl, que estaba en esta batalla. Ya estaban con la fe minada y paralizados en su vida espiritual. Primero te atemoriza, después te paraliza. Fíjense bien, 2 cositas sencillas. Va a tomar decisiones. Bueno, entienda que aquí también usted va a tener que requerir de la ayuda de Dios. Su naturaleza y la victoria, el temor se la roba. Imagínense que a un hombre de la estatura de Abraham, escúchenme, el padre de la fe, allá se lo va a encontrar en un lugar de preeminencia, Abraham, cuando llegue al cielo. Y cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Miren qué lindo. Cuando ya estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Saraí, su mujer, Saraí todavía no, el nombre no está cambiado, ¿verdad? Ella pasó a llamarse Sara después. Mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto. Así que cuando los egipcios te vean, dirán, él ya estaba pensando lo que los egipcios van a decir. Esta es tu mujer. Entonces me van a matar a mí. A vos te van a dejar con vida. A este pobre lo van a hacer, ¿qué? Papilla, puré. Y a vos vas a quedar en el palacio. Así que por favor, decid que sos mi hermana para que te vaya bien a vos y para que me vaya bien a mí y yo quede vivo. Ella estaba muerta, figúrese ahora. No, pero además yo quiero que llame la atención. Cuando él estaba por entrar a Egipto, o sea, todavía ni siquiera había entrado, pero él se estaba viendo derrotado. ¿Cuánta gente hay que no han entrado a un negocio y ya están, nos va a ir mal? Nos va a ir mal. Van a querer hablar con el esposo. Voy a ir por no dejar, porque ya sé cómo es él. Entonces, no han entrado a la lucha y ya están por derrotados. Imagínense que un boxeador que estuvo a la batalla y cuando antes que lance el primer golpe se tira al suelo y se acuesta y le cuenten 10 sin un solo golpe. Así estaba Abraham. Mírenlo por favor, porque de alguna manera así nos pasa a nosotros. Llegamos a contaminar a nuestra familia. Este es otro aspecto. Mentir por mí. Ahora, mentir por miedo. Estoy llevando maldición al corazón de mi esposa. Padre de toda mentira es Satanás. Juan 8:36, vean. Entonces, padre de toda mentira es Satanás. Entonces, ¿cómo es esto? Yo estoy diciéndole a mi mujer que mienta por mí y que mienta por una suposición. Mira, hasta donde nos lleva el miedo, a suponer lo que va a pasar. Entonces, el temor contradice la misión que Dios tiene para vos. Le dejé números 13:33. A mí me gustaría que usted lea esto. Esto es maravilloso. Número 13:33. Me encanta, la localizo rapidito. Dice el número 13:33. Nosotros vimos allí unos gigantes, hijos de Anac, estos eran los anaseos, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, porque creemos que así le parecíamos a ellos. O sea, esto estaban hablando por los gigantes. Nosotros pensamos que ellos pensaban que nosotros éramos langostas. Imagínese usted, por favor, lea esa historia, le va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque el temor le roba a usted la misión que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para su vida. Le roba la palabra que le ha sido dada.
te voy a dar esta tierra, fluye leche, fluye miel, ese es para vos. Mira, está la bendición dada. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto le habla al hombre que está peleando solo. Esto es lo que dice Dios. Hechos 16:31. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la promesa, no mía, de Dios. Yo se la transfiero y la creo. Ah, pero la mujer le dice, en 1 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1, el Señor le manda también un mensaje maravilloso a las mujeres. No le dice tengan miedo, su marido no va a cambiar. Lo que el Señor le dice a las mujeres es, ustedes, esposas, respeten a sus esposos. ¿Y cómo lo voy a respetar si mi esposo respete que quien me está diciendo esto es Dios, no yo? A fin de que los que no creen a la palabra, imagínense, un ateo como lo fui en un momento y después un agnóstico como lo fui yo en un momento, que ahora me hablaba de Dios, yo ni quería saber nada de Dios. Aquí está fruto de las oraciones de mi madre y de mi esposa. Entonces Dios puede cambiar, véanlo, y vea tanto que están allí. Yo veo a Félix y a Raquel y yo digo, esta pareja debieron haber tenido miedo en su momento. Un día platicamos con ellos aquí en nuestra casa, doña Yoli, doña Mayra, hablamos con esta pareja hermosa que está ahí, Félix y Raquel. Wow, las circunstancias que estaban pasando eran durísimas. Era como para tener miedo, pero decidieron no tener miedo. Decidieron no tener miedo. A la luz le hablamos para que no tenga miedo. Ya, digo, qué bonito ver cuando las parejas van tomando decisiones. Ahí veo, por ejemplo, creo que este es Gerardo, el esposo de Xochitl, me imagino, Gerardo Reyes, como el cantante. Ya, ahí lo veo. Van tomando decisiones, van saliendo de sus circunstancias, victoriosos. No hay que tener ningún temor y salir adelante. ¿Cómo no va a tener miedo Ligia cuando tú no le decías barbaridades? Sin embargo, se agarró de la palabra. Se agarró de la palabra. Y la palabra transformó las circunstancias. La palabra transforma los hechos. Los hechos no transforman, no cambian a la palabra. Así que no tema, no tema. Y mire qué lindo que esta gente se miraban todos atemorizados. Y Dios manda a la mujer que se pueda estar viendo así, porque es que mi esposo no cree, no importa. Porque los que no creen a la palabra van a ser ganados. Fíjate, Victoria. Digo ganados. No voy a decir que yo dije que tu marido era ganado. Ganados. Van a ser conquistados. Más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Cuando ellos vean que ustedes se comportan de manera casta y llena de respeto. Ese es el trato de Dios con usted. Usted, le dice el Señor, tranquilo, usted obedézcame a mí, eso es lo que Dios dice, y yo me encargo de su esposa. Imagínense qué promesa. Me encanta esta hermosísima palabra, porque Dios sabe que el no temer es una actitud del corazón. A veces podemos poner la cara seria, a Dios no le interesa la cara. A veces podemos estar con aquella máscara de la impasibilidad, como que no pasa nada, y por dentro está asustado. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Léelo otra vez, amor. La paz les dejo. Despacito. Mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Aquí hay preguntas que hacerse. ¿Y cómo queda la paz del mundo? ¿Y cómo es la paz de Dios? Porque Él dice, la paz les dejo. Pero después dice, mi paz. Es la paz de Él. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y cómo la da el mundo? Como me dijo aquel amigo, yo tengo muro alrededor de mi casa. Yo tengo un cerco, tengo alarmas y sensores de movimiento, y entonces vivimos rodeados de muros, alambradas, vigilantes. Bueno, tengo unos vigilantes aquí, tengo muros. Es cierto, no tengo cerco ni sensores de movimiento, porque también toman algunas medidas de precaución y de resguardo. Pero eso no me da paz. La paz es la que te da Jesucristo. Exacto. No sé si me permitís que le abran o abra a don Carlos el design del teléfono.
Perdón, el micrófono. Ajá, Carlos. Yo quiero que Carlos Landero, ¿me escucha? Sí, sí. Pueda compartir un breve, unos 2 minutos, porque hay un testimonio poderoso para las mujeres que están batallando solas. Pero ya el testimonio de ellos está en YouTube y lo pueden ver completo. Yo quisiera, Carlos, nada más que nos compartiera en unos 2 o 3 minutos la situación de crisis que se vivió en el matrimonio cuando estaba el adulterio y usted estaba fuera de su casa, y todo lo que pasó con Zaida. ¿Qué fue lo que pasó y cómo usted regresó? No Zaida, ¿verdad? Sino Carlos. El micrófono, quíteselo usted. El microfonito que tiene ahí, quítale Zaida, porfa. No puede quitarle, Rodolfo está bloqueado. Ya le desbloqueo ahorita, espérame un segundito. Yo quiero animar a las mujeres que están escuchando esta conferencia. Nos apoyamos, gracias. Nos apoyamos en este mini testimonio de Carlos. Ustedes pueden completarlo en YouTube, solo queremos esa partecita, para que se vaya ese miedo de las mujeres. Sí, buenas noches, don Luis, doña Aura Rosa, gracias por compartir. Nos escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Pues sí, ¿qué le puedo decir? Yo me identifico con eso que están diciendo. Usted mencionaba 1 de Pedro 3:1, esa conducta casta y respetuosa para convertir a aquel que no cree. Yo era uno de esos. Yo veía a mi esposa aún yo andando en adulterio, en moteles de arriba para abajo con mi querida y mi esposa orando de rodillas. Ella hizo un pacto con Dios y esperó para que Él tuviera misericordia de nosotros. Y mientras yo andaba en el mundo del pecado, ella oraba, se entregaba al Señor. Y yo más bien la cuestionaba y le decía, ¿y qué estás haciendo? Si yo no te quiero, no te creo, no me interesa. Ella solo me decía, ¿sabes qué? Yo le entregué mi vida al Señor y un día me vas a entender. Eso fue hace un poco más de 7 años. Yo, la verdad, cuando recuerdo ese tiempo, sí, me trae mucho dolor. Yo tuve mucho miedo, tenía mucha desesperanza. No tenía un futuro en mi vida. Cuando don Luis me preguntó cómo venía, iba a este ministerio, le dije, yo era prácticamente un zombie, yo venía como muerto en vida. Pero poquito a poco, así como la mamá de don Luis y doña Aura Rosa oraron por él, yo estoy aquí por la misericordia de Dios y por las oraciones de mi esposa. Porque ella en medio de la prueba, en medio de las dificultades, ella hizo un pacto con Dios y Dios le escuchó. Y en esa bendición, en ese pacto salí ganando yo. Me devolvió a mi esposa, me devolvió a mis hijos. Me sacó de ese mundo de pecado, de temor. Hoy yo recibo esa paz que viene de lo alto, la he sentido. No crean que no tenemos pruebas. Ustedes nos conocen mejor que nadie porque no tenemos secretos en este ministerio. A veces el mundo se nos pone de a palitos, como decimos nosotros. Pero lo único que hemos aprendido aquí es doblar rodillas y a orarle y pedirle al Señor por dominio propio, por paciencia, por mansedumbre, y para que Él siga haciendo la obra en nosotros, porque ninguno de nosotros es obra acabada. Todos los días tenemos que mejorar. A ustedes, don Luis y doña Rosa. Gracias, Carlos. Zaida, un minuto, Zaida. Un minuto. El tema cuando estabas ansiosa, la palabra que se te da y te aferras a ella y el trabajo que hiciste cuando él estaba en adulterio y venía de donde el amante. Incluso cuando en algunas ocasiones vos preparabas la comida y no quería comer con vos en el comedor. Compartí esta parte, por favor. Sí, la palabra que a mí me dan, buenas noches a todos, la palabra que a mí me dan cuando yo llego a los pies del Señor fue Mateo 12:43, que fue la lectura que me dieron a leer ustedes cuando llegué a su casa. Y pues esa fue con la palabra que Dios me atrapó, me quitó la venda de los ojos y yo llegué a los pies del Señor y empecé a hacer todas las cosas que me decían en los grupos de oraciones las mujeres que ya habían
restaurado su matrimonio. Me decían que tenía que orar, que entregarme al Señor, que entregar a Carlos a los pies de Jesucristo, interceder por él. Y cuando me decían, cuando Carlos llegue a tu casa, trátalo como que sea Jesucristo el que llegue a tu casa. Entonces, para mí al inicio fue duro, me impactaba, pero yo empecé a ser obediente, a hacer todo lo que me decían. Y cuando Carlos llegaba a la casa, yo lo recibía con detallitos, con regalos. Yo le preparaba la comida, le servía la comida y él no me quería ni hablar, él no me quería ver y yo servía la comida y cuando yo quería sentarme al comedor para comer con él y los niños, él me decía que conmigo él no quería estar. Entonces yo me tenía que levantar del comedor e irme para el cuarto. Entonces fue una de tantas veces que yo le llamé a ustedes por esa situación. Pero cuando yo me iba al cuarto, yo iba a orar, a ponerle las quejas al Señor. A Carlos yo no le reclamaba, a él lo recibía con amor, lo trataba con amor, le daba detalles. Y una vez yo les comento a las muchachas en el grupo de oración, incluso una vez Carlos venía... Toda la noche había pasado un sábado en el motel con la muchacha porque su hermana me lo había dicho. En mañana del domingo él le tocaba venir a la casa con los niños y ese día él vino desveladísimo, con los ojos rojos, de pasar toda la noche ocupado. Y entonces vino a la casa y yo, antes de que él viniera, yo ungía la casa y lo cubría la casa con la sangre de Cristo, me cubría yo, cubría a los niños y todo. Y cuando esa vez él vino y me dijo que le prestara uno de los cuartos porque él estaba cansado, quería dormir, yo le dije a él que si le podía dar masaje y me dijo que sí. Y empecé a darle masajes, pero todos esos masajes que yo le daba era el que lo estaba ungiendo, lo cubría con la sangre de Cristo. Y él se durmió y yo decía, Señor, estos pies no van a volver a ir a un hotel, no van a ir a volver a otro lugar, sino que van a ser para ir a buscar a los pies del Señor. Cuando yo les lavaba las manos, yo decía, estas manos van a ser para alabar al Señor, no para tocar lo que no debe. Y la vez que a Carlos yo lo vi una vez cantando en el teresiano con las palmas, yo me puse a llorar, porque me acordé que yo le decía, Señor, esas manos van a ser para alabarlo a usted y no para tocar lo que no debe. Y así el Señor ha sido súper maravilloso con nosotros. Tremendo. Miren, y hay tantas cosas preciosas de este testimonio. El día que llama Zaire me dice, fíjese que vino y me dijo que él, en alusión a Carlos le había dicho, yo vengo a comer con los niños, no con vos. Y, pues exacto, ella lo dijo. Y lo quiero repetir porque hay una parte que ella dijo y pasó muy rápido. Y estoy hablándole entonces a todas las mujeres que te escriben aquí, porque estamos con un teléfono por aquí, otro por aquí, porque nos mandan a decir cosas a través de los chats, los WhatsApp, no puedo estarlos leyendo. Pero mire, además Dios nos va a guiar. Yo sé que este testimonio, mi testimonio, 3 minutos, los va a sacudir. Ese día que me llama Zaira está llorando, le digo, vaya, llore a los pies de Jesús, ¿te acordás, Zaira? No le diga nada a Carlos, usted dígaselo a Jesucristo. Y aquí hay una cosa que es importante, decida, esta es la decisión, no murmure. Si por mí hubiera sido, yo hubiera puesto una cuarta decisión, cállese la boca. Pero no puedo decir, cállese la boca, yo sé que puedo, pero no la puse ahorita. Pero esto a veces tenemos que hacerlo, ¿y qué lindo lo quiero dar? Te voy a hacer masaje, ¿oíste? Te voy a hacer masaje, ¿oíste? Te estoy ungiendo. Y estas manos van a alabar a Dios. Y estos pies, mira qué cosa más linda. Dice el punto 4 de la lámina. El temor se roba la palabra dada. Cuando te despojas del temor, no se robó la palabra dada. Eso me estabas diciendo, ¿verdad? No se robó la palabra que le fue dada a Zaira. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Victoria. Estoy hincada y recuerdo un momento en que Carlos llegó, no sé si al cuarto o a la cocina, y ella, sí, a la cocina, ella estaba lavando el traste, y Carlos fue y la tomó y la abrazó por detrás y le dijo, esto va a pasar, ¿ya? Y dice la Zaira que ella sintió, púchala, como que esa había sido una promesa ya cumplida. Ahora, quiero decirle algo, eso ya pasó.
Ve, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Bendito sea. Gracias, Carlos. Gracias, Aida. Tremendo. Vayan preparándose para ver cuando lo ocupamos. Por eso esa es la vacuna. Mire, yo digo que aquí está la vacuna. Voy a repetir esta palabra 2 veces. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No es temor, es poder, es valor, de amor, de dominio propio. Eso lo pueden ver en Timoteo. Después lo vamos a ver. Pero ahora mire lo que dice el Señor. No se preocupen por nada. ¿Cómo? ¿Usted cree que tu esposo no es conocido por Dios? ¿O que usted cree que Dios no sabe lo que está pasando? Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con oración y con ruego. Ahí sí, ore, ruego, le suplico. Lo acaba de testimoniar, ¿sabes? Lo acaba de testimoniar. Me iba a poner las quejas, iba a llorar donde el Señor. Y darle gracias, Padre, porque yo sé que esto va a pasar. Y entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que el ser humano no es capaz de entender, va a guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué tremendo. Y eso es simplemente tener confianza en Dios. Esa es la primera decisión. La segunda, firme. Eso es lo que dice Dios. Primero, estén tranquilos. Voy a tener paz. Voy a decidir no tener miedo. No tengan miedo. Segundo, manténganse firmes. Y fíjense que para mantenerme firme tengo que hacer una cosa. No huir. Porque no puede ser posible que esté firme corriendo. Que esté firme. Es una convicción. Y esto es contrario a la duda. ¿Que puedo tener preguntas? Sí, puede tener muchas preguntas. Dios se las va a responder. Esta convicción y esta firmeza anula el temor y lo controla. O lo anula o lo controla. Pero Él lo hace. Es que a veces tenemos un poquito de temor. Manténgase firme. No de bandazo. Esta es la clave. Ya lo vimos en Santiago. No ande para acá ni para allá. Manténgase firme. Vea que, mire que son cosas sencillitas. Dios nos da esa capacidad para vencer al temor. Ahí está. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Ahí donde está, léalo conmigo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio significa templanza. Esa templanza es, tengo carácter probado. El carácter probado trae fe. La fe, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Eso dice Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Por eso yo puedo estar con un poquito de temor, a lo mejor, pero yo voy a estar firme. Cuando usted está firme para que lo vean, por compromisos humanos, por valores humanos, porque por capricho, eso no funciona. Dios quiere que lo haga por confianza en Él. Y así es como se da la victoria. Porque el capricho humano, ese coraje humano, como el de Pedro, yo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Acuérdense de Pedro. Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a orar para que tu fe no falle, pero zarandeado vas a hacer. Yo no te voy a negar, Señor. Nunca te negaré. Antes que cante el gallo 3 veces me has negado. Y mire, Tomás, vamos a Jerusalén para que muramos nosotros también, Tomás, a la hora que yo no creía. Esos valores humanos se acaban porque el valor del hombre es como el hombre mismo, limitado, finito. Se va a acabar tarde o temprano. Dios quiere que ustedes descansen en Él. Y mire qué linda esta palabra preciosa. Sométanse a Dios, eso es lo primero. Mire, no resista al diablo usted en su fuerza. Eso es lo que está diciendo el Señor. Fíjense en el orden. Dios es Dios de orden y de paz. Sométase a Dios. Cuando usted se somete a Dios, entonces por ese sometimiento a Dios, por esa relación de obediencia con Dios, usted está en capacidad dada por Dios para resistir al diablo. Y Él va a huir de nosotros. Lo voy a volver a repetir. Mire qué bonito. Cuando usted se somete a Dios, la obediencia y el sometimiento a Dios trae santidad, trae pureza, trae poder, trae integridad, trae autoridad en el mundo espiritual. Entonces, desde esta posición de sometimiento a Dios, usted está en capacidad de someter al enemigo. Se lo repito. Si usted se somete a Dios, por la autoridad en el nombre de Jesucristo, usted está en capacidad de someter al enemigo. Va a huir de nosotros, resístalo. Ahora, esta resistencia no es de un momento, ni de un día, ni de una vez.
recítalo siempre que se le presente. Bendito sea Dios, esta es tremenda palabra. Este es un principio de la lucha espiritual y nos debe acompañar siempre, todos los días de nuestra vida. Y esto nos va a motivar a servir a otros hermanos, a estar de pie, a resistir. ¿Ve? Hoy nos motivó Carlos, hoy nos motivó Zaida, hoy nos motivó Félix, Trinidad y Raquel. Y la tercera cosa, la primera es, ¿cuál es la primera? ¿Te acordás cuál es la primera? No tengan miedo. Decidir no temer. La segunda, estar firme. Aquí está la tercera. Creer lo que Dios me dice. 3 cositas, mire. Primero, decido no tener miedo. Segundo, decido estar firme. Me mantengo en mi posición de batalla luchando por mi familia. Ese es el llamado a la batalla. Luchar por la familia. Y 3, voy a hacerlo creyendo. El fundamento es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Dios. Voy a creer lo que me dice Dios. Y ahí están esas 2 palabras tremendas, poderosas. Jesús le dijo, palabra de Jesucristo salida de tu boca cuando estás aquí en la tierra. ¿Cómo que sí puede? Vamos a ver si Dios puede hacer algo. ¿Cómo que sí puede? Vamos a ver si Dios puede cambiar a mi marido. ¿Cómo que sí puede? ¿Recuerda aquella señora que me dijo, usted no sabe lo pesado que es mi marido? Usted no sabe lo pesado que es mi esposo tiene. Usted no sabe lo pesado que es la tierra. Le digo, yo no creo que sea más pesado que tu madre, que la tierra, tu marido. Y Dios la pone a dar vuelta a 100,000 kilómetros por hora y mire, no se ha estrellado ni ha chocado. Así que por muy veloz que sea tu marido, no creo que viaje a esa velocidad. Esté tranquila, señora. Dios sostiene el universo. ¿Usted cree que no puede sostener su matrimonio? Yo te lo digo porque hemos escuchado tantas cosas aquí. ¿No te acordás aquel que venía y que dijo que el marido no servía para nada? Que lo que habían logrado, lo habían logrado porque ella es la que tomaba buenas decisiones. Y le dije, señor, usted no toma buenas decisiones. Siempre ha sido la que ha tomado buenas decisiones, soy yo. Entonces me imagino que casarse es una de ellas. No hable mal de su marido, porque si usted habla mal de su marido, se está contradiciendo. ¿Te acuerdas? Entonces, el Señor aquí dice, ¿cómo que sí puede? Para quien cree, todo es posible. Ahí repita, para quien cree, todo es posible. Si yo creo, todo es posible para mí. Otra vez. ¿Y cuál es la condición? Pida sin fe. Pida con fe. Pida sin dudar. Ya, ¿qué es lo que decía la palabra de Dios en Santiago? Pida sin dudar, porque de lo contrario no va a recibir nada. Y creer es una expresión de confianza en Dios. Confíe en el Señor. Sin confianza, no hay fe. Usted no puede decir que tiene fe, pero no confía en Dios. Sin confianza, no hay fe. Y acuerdo lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero, crea que Él existe. Y segundo, que Él recompensa a quienes lo buscan. Así que si usted está buscando al Señor y con fe, sabiendo que Él escucha, que Él la oye, que es capaz de cambiar sus circunstancias cambiarán. Insisto, por una sola razón. Él sabe recompensar a quienes lo buscan. Otras versiones dicen, Él galardona, Él es galardonador de los que le buscan. Así que tenga confianza en Dios. ¿Cuánto va a tardar? Eso yo no lo sé, pero Dios lo va a hacer. Esa fe mueve la mano de Dios y activa la palabra para que esto sobrenatural, el poder de la palabra, esto sobrenatural, opere en el mundo natural. Oye lo que dijo Zaida. Me dieron una palabra, imagínense. En una palabra, pero cambió las circunstancias de su corazón y comenzó a cambiar ella. Al cambiar ella cambió la mitad del matrimonio. Comenzó a impactar a Carlos y mire qué tremendo. Cambió el matrimonio y cambió la familia. De eso es que estamos hablando. Dios quiere que creamos que Él está a nuestro favor y a favor de nuestra familia. Para ti, yo quiero despedirlo con esta preciosa promesa del Señor, con esta palabra maravillosa. Otra vez, la vamos a leer todos juntos. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que no le da ningún temor a comprometerse con usted.
Un Dios que no le da ningún temor de decir que estará siempre con nosotros y con nuestra familia. Que Dios los bendiga, que la sangre de Cristo los cubra y que la gracia de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con nosotros mediante la acción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, queridos hermanos. Yo tendré cuidado de tratarte bien, oh, bien. Eres vaso frágil